para que yo pues no incurra en regañarlos, ¿verdad? Queridos hermanos, hoy nos encontramos una vez más aquí en la casa del Señor para ponernos en las manos de Él, para sentarnos a sus pies y escuchar su palabra. Quiero, en medio de esta homilía, agradecerle al Padre Miriel por esta invitación a este cuarto día de la novena a Santa Ana, si no mal recuerdo. Y pues qué bonito que nosotros sigamos aunando en comunión y en unión, porque esa es la iglesia. Todo aquello que no sirve para unidad, para seguir creciendo en la comunión, hay que ponerlo siempre bajo la observancia y el discernimiento del Espíritu Santo, porque si aquello que yo estoy haciendo, proponiendo, no me está permitiendo crecer en unidad y en comunión en la iglesia, en mi comunidad, en mi ministerio, es digno de ponerlo en discernimiento para poder ir creciendo, porque no podemos estancarnos espiritualmente hablando. Hermanos, yo siempre acostumbro a hacer analogía de la fe. Es un método de interpretación bíblica que es hacer esta reflexión profunda de los evangelios, viniendo de toda esta propuesta que el Señor nos va haciendo. Cuando ya estén cansados, levanta la mano uno de los de allá atrás y me dice: Padre, gracias, pero ya no nos va a convertir. Entonces, ahí voy a estar esperando esa manito. Quiero empezar con ustedes por hacer este llamado de atención, a prestar atención a aquello que la iglesia nos va proponiendo y que el Evangelio de Cristo va renovando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Fíjense ustedes cómo en el tercer domingo del tiempo ordinario se acercaba Jesús a sus discípulos y le preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente tenía muchas cosas que decir de Jesús. Pero Jesús, no contento, le pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? Jesús a nosotros nos invita no a quedarnos con aquella experiencia personal que puede tener otro de Él y dar esa respuesta muy espontánea que puede surgir de un Jesús milagrero, de aquel Jesús que me hizo el milagro y estoy contento con Él. Entonces Jesús, ¿quién es para mí? Es el que me hace milagros. Como decimos nosotros coloquialmente, es el que me saca de todos los clavos. Pero Jesús en sí no es ese. Jesús no está contento con esa respuesta, con respuesta que nosotros podemos dar. Jesús se contenta con la respuesta que le da Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, tú eres Dios ante todo. Le decía a los muchachos allá en el seminario, esta respuesta responde a lo que Jesús es en esencia, no a lo que Jesús hace. Porque muchos de nosotros le pueden preguntar a alguien: ¿y usted qué es en la iglesia? Dice: no, es que yo soy catequista. No, ese es el servicio que usted presta. Pero ¿usted qué es en la iglesia? Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Esa es su pertenencia. Lo que usted hace, ese es su quehacer. Lo identifica con su quehacer, pero no lo hace ser. No podemos nosotros identificar nuestro quehacer con nuestro ser. Podemos nosotros ser o hacer de delegados de la palabra, hacer de ministros extraordinarios, hacer de catequistas, pero eso a nosotros no nos da una identidad en Cristo. Nos hace servir en Cristo, pero no nos da identidad en Cristo. Porque muchos de nosotros podemos quedarnos como Marta, sirviendo, pero dejando de escuchar lo que realmente es importante. Por eso la invitación es este deber primario de todo cristiano de saber quién es realmente Jesús. Porque solamente sabiendo quién es Jesús, vamos a ir a anunciarle. ¿Qué decía el Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario? Decía que Jesús vino, reunió a 72 y los mandó a evangelizar. Después de preguntarles quién era Él. Para que Jesús a nosotros nos envíe a evangelizar, nos envíe a anunciar la buena nueva del reino,
nosotros debemos de tener claro a quién es que estamos anunciando. Y no podemos ir a evangelizar, no podemos ir a anunciar si nosotros no sabemos a quién es que estamos anunciando. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Desvirtuar la buena nueva, la buena noticia. La desvirtuamos porque vamos a inventar un montón de cosas que es Jesús, que no dijo Jesús, pero que a mí me parecen bien. Y cuando yo dentro de la iglesia hago cosas que a mí me parecen bien, me aíslo, me separo de la iglesia. Y eso a nosotros nos ha ocurrido un montón de veces. Fíjense cómo en este saber quién es realmente Jesús se une con este envío evangelizador. No podemos evangelizar si nosotros no tenemos claro quién es Jesús. No podemos evangelizar porque nos vamos a ir a predicar a nosotros, pero menos a Jesús. Y nosotros estamos enviados por delante de Jesús. Así dice el texto evangélico. Pueden irlo a leer si ustedes quieren. Dice el texto evangélico, los envió delante de Él. Y nos envía adelante para que nosotros preparemos un lugar para Jesús, no un lugar para mí. Esto ya lo he dicho en varias homilías. No he venido a prepararme un lugar para mí, como diácono Ervin Joel Hernández Humansor. Yo no he venido a prepararme un lugar. He venido por delante a prepararle un lugar a Jesús. Que ustedes hoy descubran una nueva oportunidad que el Señor les da de poder profundizar más en su vida, en su misterio, en su persona. Saber que nosotros no respondemos a un cúmulo doctrinal que esté en el catecismo de la Iglesia Católica o en la teología. Nosotros respondemos al conocimiento de una persona, que es Jesús. Jesús confía su mensaje en nosotros. Y a nosotros se nos pide que nos confiemos a Él. No lleven nada para el camino, dice el Señor, no lleven nada, porque así como Él ha confiado que nosotros sí podemos ser mejores, sí podemos ayudar a que el reino de los cielos se instaure en nosotros, sí podemos ser portadores de paz. Y a eso nos invita Jesús, a ser portadores de paz. Cuando lleguen a una casa, digan, la paz reine en esta casa. Es el primer término de evangelización al momento de llegar a una casa. Me encanta una parte de ese evangelio porque Dios a nosotros no nos envía a convencer a nadie, a discutir con nadie. Dice, si no lo reciben, sacúdanse el polvo y digan, pero sepan que el reino de los cielos está cerca. Me crea o no, Dios a mí no me está mandando a convencer a nadie. Fíjense en la trampa que nosotros podemos caer. Nosotros podemos caer en la trampa de predicar y no practicar. Repito, si no conocemos bien a Jesús, no vamos a poder evangelizar bien a Jesús. Y vamos a evangelizarnos a nosotros mismos. Pero podemos caer en la trampa de simplemente anunciar y predicar y no practicar. Por eso, el domingo 15 del tiempo ordinario, aparecía este doctor de la ley con pruebas, para ponerle una prueba a Jesús, y le pregunta sobre el mandamiento más grande de la ley. Un doctor de la ley. Eso es como que un abogado venga aquí a preguntarme a mí y que me diga, mire, padrecito, ¿y qué dice la Constitución política en este? Pero si él es abogado, debería de saberlo. ¿Por qué me lo va a preguntar a mí? Es ilógico lo que hace este doctor de la ley. Siendo doctor de la ley, especialista en la ley, va a preguntarle a Jesús que cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué lees? ¿Qué sabes? ¿Qué está escrito en la ley? Y viene él y le dice a Jesús, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Pero viene Jesús y le agrega y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice él, ¿y quién es mi prójimo? Jesús propone esta parábola. Le dice, un hombre lo asaltaron en el camino y lo dejaron casi muerto. Pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Pasó un levita, lo vio y pasó de largo. Se acercó, lo curó, lo vendó, lo montó y lo llevó a una posada. Y pagó.
Nosotros podemos caer en la trampa de decir, ya conozco a Jesús, voy a ir a evangelizarlo, a predicarlo, pero no a practicarlo. Les he dicho, ¿cómo se conectan estos misterios de la fe? Cómo la iglesia en este sentido es maestra, porque a nosotros se nos cuestiona sobre si realmente conocemos a Jesús. Y si conocemos a Jesús, ¿cómo lo estamos evangelizando? ¿Cómo lo estamos anunciando? ¿Solamente de palabra o lo estamos llevando en obra a la práctica? ¿Y cómo se practica? En la caridad y en la misericordia. Y fíjense esto, los sacerdotes y el levita no eran ignorantes, fueron indiferentes, que es diferente. Fueron indiferentes, vieron, lo rodearon y se fueron. No se involucraron con el sufrimiento del otro. Y nosotros podemos quedarnos entrampados en anunciar, en predicar, porque muchos delegados de la palabra, y lo digo porque tengo a mi papá y es delegado de la palabra. Y cuando puedo hablar con él, hablo con él y si puedo le regaño, aunque soy su hijo. Pero cuando puedo, ahí le doy su regañadita a mi papá. ¿Por qué? Porque podemos volvernos especialistas en predicar, en anunciar la buena nueva del reino solamente del diente al labio, pero no llevarlo a la práctica. Y Jesús nos advierte a nosotros de esta trampa de nosotros. Valga la redundancia, nos advierte de esta trampa, de quedarnos solo con el anuncio del diente al labio. Nos invita a llevarlo a la práctica. Por eso le pregunta al final Jesús a este doctor de la ley, ¿quién crees que fue prójimo? Y le dice él, el samaritano. ¿Y qué le dice Jesús? Anda y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. No podemos quedarnos solamente en predicar. Estamos invitados a practicar. De repente nos resulta hoy, domingo 16 del tiempo ordinario, y se nos advierte de esta segunda trampa. Nos advierte de esta segunda trampa. Ya conocemos a Jesús, ya lo hemos anunciado, ya Él llega con confianza a mi casa, ya me siento tan familiar con Él que ya no me preocupa escucharle. Ahora me interesa estar en mis quehaceres, en servir, pero no escuchar. ¿Cuántos de nosotros en ministerio nos acostumbramos a eso? Creemos que ya no sabemos el evangelio de memoria y lo podemos saber de memoria, pero no llevarlo a la práctica. ¿Cuántos de nosotros creemos que ya no tenemos que venir a una formación? Porque es que yo llevo 40 años siendo catequista y yo ya no necesito formarme. Necesita formación, necesita seguir a los pies de Jesús, escuchando aquello que nadie le podrá quitar. Podemos nosotros caer en esa trampa de creer que un ministro extraordinario ya no tiene nada que formarse, porque ya toca el cuerpo de Cristo, porque un delegado lleva 60 años de delegado y ya sabe de memoria cómo debe de celebrar y deja de formarse. Deja de venir al templo a escuchar la palabra de Dios. Y nosotros no podemos dejar de escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, hoy debemos de experimentar y de tomar como ejemplo a María. María se queda sentada a los pies de Jesús. Y Jesús que ya llegaba con mucha familiaridad. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido este impulso sorprendente del Espíritu Santo en dejar que la palabra de Dios una vez más nos sorprenda? Que la palabra de Dios nos sorprenda. Porque esta fue una gran sorpresa para Marta. Marta llega y le dice a Jesús, hasta orden le da a Jesús, mira María, me ha dejado sola. Dile. Ahora el emisario de Marta es Jesús. No es Marta la emisaria de Jesús. Marta ahora se cree con la autoridad de decirle a Jesús qué debe de hacer y qué debe de decir. Muchos de nosotros caemos en esa trampa. Hemos dejado de escuchar a Jesús por escucharnos a nosotros mismos. Por eso no sabemos quiénes somos.
No sabemos quiénes somos porque no sabemos comportarnos como verdaderos cristianos. Y será una lucha de nunca acabar. Una lucha de nunca acabar. Quisiera cortar aquí la homilía porque creo que ya les dije muchas cosas y como dijo alguien por ahí, quien mucho abarca, poco aprieta. Ojalá, hermanos, que podamos quedarnos con estos detalles. Saber quién es Jesús. Saber que Jesús ha confiado en cada uno de ustedes y en mí para ir a anunciarle. Pero no podemos quedarnos únicamente con el anuncio verbal del reino, sino que debemos de llevar ese reino a la práctica, porque también nosotros lo anunciamos con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Y nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Yo he encontrado muchísimos testimonios y toca escuchar, ir a una comunidad y decir, es que mire, es que el delegado de la palabra empieza a hablar muy bonito, pero en su casa es horrible este señor. Y en la comunidad es el que menos testimonio da de lo que predica. No sé, quizás estoy aquí hablando cosas de más, pero me siento en la libertad porque no les conozco. Y el Padre tampoco me dijo cómo eran. Entonces, ahí me dispensan que... Pero yo creo que estas cosas solamente pasan en otras parroquias, pero no pasan en la parroquia de Yalagüita. Estoy seguro que no pasan en la parroquia Santa Ana. Estas cosas pasan en otras parroquias, pero no pasan acá. Hermanos, estamos invitados una vez más a no vivir únicamente en el quehacer, sino volver con humildad a sentarnos y no dejar de escuchar a Cristo. Porque cuando nosotros aprendemos a escuchar a Cristo, hablamos lo que escuchamos de Cristo. Hablamos las mismas palabras de Cristo cuando escuchamos a Cristo. Cuando dejamos de escuchar a Cristo, solamente resuenan nuestras palabras y no las de Cristo. Hoy en la primera lectura se le aparecen unas personas, la Santísima Trinidad, dicen los teólogos y los exégetas, a Abraham. Y el huésped era visto en el tiempo de Israel, y ojalá que lo siga siendo, era visto como una persona sagrada, como una persona que te lleva bendición a tu casa. Y fue lo que sucedió precisamente con estos huéspedes. Le llevaron el cumplimiento de la promesa a Abraham. Sara quedó embarazada desde entonces. Hoy por hoy hemos perdido absolutamente todo eso. Créanme que venía con una crítica social, familiar, pero el Señor sabe lo que hace. ¿Cómo hemos perdido nosotros esta oportunidad de poder servir a aquel que va de camino? Porque la desconfianza y la maledicencia y tantas cosas malas que suceden hoy a nivel de comunidades, de sociedad, no nos permiten a nosotros ser buenos con alguien que va de camino. Es muy difícil. Y obviamente que las relaciones hoy se han vuelto superficiales y poco profundas cuando no las vemos desde el punto de vista del Señor. Ojalá, hermanos, que todo aquel que les visite le lleve la bendición. Le lleve la bendición. Ojalá que aquel que les visite les lleve a Dios. Siempre he pensado en esto porque muchos de nosotros vamos de visita a la comadre, ¿no? A la vecina, y lo que le llevamos es un chisme, pero no le llevamos a Cristo. Ojalá que hoy ustedes, después de sentarse a escuchar a Cristo, lleven las mismas palabras de Cristo y que nosotros podamos seguir evangelizando no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.